Hola, buenas tardes a todos los asistentes que se están conectando a esta hora para participar de este gran webinar, Instrucciones de embalaje para muestras patológicas, organizado por Laboratorio Clínico Colcán. Soy Daniela Tazama, analista de comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcán. Bueno, para este espacio vamos a tener algunas recomendaciones, como mantener la cámara y el micrófono totalmente apagados. Y si tienen dudas o preguntas, las pueden realizar a través del chat o en la parte superior del Teams van a encontrar una opción de PIR, como en una burbujita, que es de preguntas y respuestas, donde también las pueden alojar. Recuerden que estas serán resueltas al finalizar la charla. Para obtener el certificado de asistencia, deben diligenciar el formulario que se estará compartiendo a través del chat en el transcurso de este gran webinar. Ahora les queremos hacer la extensión de una gran invitación para que se unan a nuestro canal de WhatsApp, escaneando el siguiente código QR que aparece en pantalla. Allí pueden encontrar noticias, eventos, actualizaciones, anuncios importantes del laboratorio clínico y mucho más. Entonces los invitamos a que puedan escanear con sus celulares o también a través del chat le vamos a compartir el link para que solamente den clic y se puedan unir y estén todo el tiempo actualizados con nosotros. Listo. Y bueno, y para continuar con este gran webinar y el primero del 2025, tenemos el gusto de contar con una gran participación de dos grandes profesionales. Irene Moreno Bojacá, ella es citotecnóloga con maestría en biología molecular y citogenética y líder de citopatología en Laboratorio Clínico Colcán. Y el doctor José Jesús Arias, él es médico patólogo en nuestro Laboratorio Clínico Colcán. Sin más preámbulo, bienvenidos a este gran espacio, Irene y doctor José. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su masiva asistencia y esperamos que se cumplan las expectativas al final de la misma. Muy amables. Claro que sí. Bueno, adelante con su presentación. Allá estamos viendo tu pantalla, Irene. Listo, adelante. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de instrucciones de embalaje de muestras de patología. Es un placer tenerlos el día de hoy a todos ustedes como invitados en esta charla tan constructiva y informativa de que nos puede dar mucho valor para todos nosotros. Bueno, para nosotros es muy importante la fase preanalítica, donde aquí nosotros prima como tal el cuidado y el manejo de la biopsia, ya que en ella podemos realizar diferentes estudios y teniendo en cuenta el manejo que nosotros tengamos a este material, asimismo vamos a obtener y vamos a hacer un diagnóstico oportuno, eficiente y que pueda garantizarse un valor para tal a nuestros pacientes y demás tratamientos que se pueda tener en cuenta ante el manejo de esta. Entonces, dos áreas, empezamos desde la parte de la cirugía, que como usted bien es médico y nos puede explicar acerca de la isquemia fría. Muchas gracias, Irene. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a toda nuestra gran audiencia. El motivo de esta charla es hacer un diálogo muy constructivo con todos nuestros usuarios para que al final tengamos la mejor calidad en los diagnósticos. Definitivamente ya en cualquier servicio de apoyo, llámese laboratorio clínico, llámese servicio transfusional, banco de sangre, patología, citogenética, biología molecular, citometría de flujo, microscopía electrónica, etcétera, etcétera, hay que garantizar desde el primer momento una fase preanalítica adecuada que permita preservar la calidad de los tejidos para su posterior análisis. Yo me quería detener primero en lo que denominamos ahora la fase preanalítica. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que la persona que va a tomar la muestra sabe exactamente cómo preservar el tejido. Tiene la competencia
para llegar al sitio de la muestra de manera, puede ser visual o puede ser con ayudas diagnósticas, por ejemplo, ecografía y escanografía. Esa fase preanalítica también debe incluir, por supuesto, un diálogo entre nuestros clientes y nuestros pacientes y todos los laboratorios de referencia. Entonces tenemos que garantizar, sobre todo, lo vamos a mencionar ahorita con un ejemplo gráfico, la correcta identificación de las muestras, la correcta identificación de los pacientes, y eso va a incluir, como lo va a mostrar ahorita Irene, que tengamos datos de identificación completos, 2 nombres, 2 apellidos, el número de identidad y eventualmente se podría complementar con un número seriado de acuerdo a lo que se haya hecho numéricamente en el laboratorio. Es fundamental también que tengamos un diálogo con los datos de la historia clínica del paciente. Nosotros necesitamos la mayor cantidad de información para poder proceder a hacer el procesamiento correcto de las muestras, de las citologías, de las patologías o de los especímenes quirúrgicos. Para ello necesitamos entonces una solicitud escrita o una solicitud por vía web que incluya nuevamente todo lo que necesitamos saber, la localización de la lesión, el tiempo de evolución y obviamente datos imagenológicos y fundamental, crítico, los datos del laboratorio clínico que acompañan esa solicitud. En tercer lugar, queríamos solicitar a todas las personas que nos remiten muestras que por favor garanticemos el transporte de las mismas, porque nosotros aquí en el Laboratorio Clínico Colcan ya recibimos muestras de todo el país, tenemos muchas sedes en todo el país, pero igualmente tenemos muestras de países vecinos, tenemos sedes en Ecuador y en Perú y ahorita en México. Es muy importante que garanticemos también la bioseguridad de las muestras, porque eventualmente puede haber todavía agentes patógenos viables que puedan contaminar el equipo que va a transportar la muestra, el equipo que va a tomar la muestra, el equipo que recibe la muestra y obviamente los profesionales que van a hacer el procesamiento de las mismas. Entonces, fundamental esas 4 etapas en la fase preanalítica. Saber quién toma la muestra, si está capacitado para tomar la muestra, si sabe tomar la muestra, para no tener que repetir la muestra, que eso sucede lo mismo que, por ejemplo, en el laboratorio clínico cuando hacemos dobles funciones, ¿cierto? Segundo, garantizar datos de identificación completos. Puede que tengamos el mismo día en la recepción de nuestro laboratorio 2 pacientes con el mismo nombre, María Sánchez o Jaime Rodríguez. Entonces es fundamental que tengamos datos de identificación completos. Garanticemos la preservación de las muestras. Nosotros recibimos muestras en Colcan casi que 7 días a la semana, pero obviamente habrá dificultades los fines de semana y ustedes también en las diferentes ciudades del país pueden tener dificultades en el transporte los fines de semana. Y nuevamente recalco la importancia de tener un resumen completo de la historia clínica, ojalá, por ejemplo, para las endoscopias, que nos anexen una copia de la endoscopia, para las citologías cervicouterinas, que nos anexen toda la historia clínica ginecológica y obstétrica de las pacientes, y en fin, todos los resúmenes que necesitemos. Puntualizar también de manera muy importante qué tipo de análisis quieren que hagamos con las muestras. Habrá muestras que necesitan solamente un procesamiento sencillo, pero otras requerirán técnicas especializadas las menciono porque ahorita las vamos a ejemplificar, de histoquímica, de inmunohistoquímica, de citometría, de microscopía electrónica y ahora pruebas genómicas moleculares, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería nuestra primera aproximación a la fase preanalítica. Identificar el paciente de manera correcta, tomar la muestra de manera correcta y vamos a ver ahorita con Irene cómo se van a preservar las muestras para remitirlas a los servicios de patología. Continúa Irene, por favor. Muchísimas gracias, doctor.
Adicional a esto, desde que tengamos la orden de identificación del procedimiento del paciente a realizar, es importante que en el procedimiento en una sala de cirugía se tenga o se cuente con un tiempo reducido en el paso del el quirúrgico, es decir, la pieza quirúrgica, al formol. El formol es nuestra fijador universal, el cual estamos acá en esta diapositiva, de las cuales hace parte del grupo de los fijadores comunes, donde pues lleva más de 100 años en uso. Este nos sirve o nos garantiza la conservación de la morfología, arquitectura y estructura celular del mismo tejido y sirve también para estudios complementarios en la misma conservación de este material, como es la parte de extracciones de ADN o la parte ya molecular que los estamos mencionando. Dentro del grupo de los fijadores comunes también se encuentra el alcohol. El alcohol se puede tener en varias presentaciones, como puede ser en spray, que es el citofijador que se utiliza más que todo en la parte de citología cervicouterina, y también se puede utilizar para cuando son los BACAF, que es biopsia con aspiración con aguja fina, de la cual lo que me hace y garantiza es una capa homogénea en estas láminas y me conserva y me mantiene la morfología de este material. Nosotros fijadores multipropósitos son aquellos que, como su nombre lo indica, van de acuerdo a conservar un tipo de estructura. Entonces, por ejemplo, contamos con el fijador B5, que ese es un fijador que va a la parte hematopoyética, pero ese no se pueden fijar directamente con este medio. Se tiene que estar fijado inicialmente con un alcohol al 70% y luego sí se puede pasar a este tipo de fijador. Otro que también nosotros contamos, que también se encuentra como un fijador multipropósito, es el calcioformol. Este calcioformol es una composición como base del formaldehído más cloruro de calcio y este se encuentra más específicamente para la conservación de los lípidos o los fosfolípidos. Hay algunos estudios que van dirigidos a este tipo de técnica. El otro es el Zenker. El Zenker es un fijador que también hace parte de un reactivo colorante de la parte de los tricrómicos, donde tiene una base que lo que me hace es conservar toda la parte de las estructuras hematopoyéticas. Entonces, pues, como su nombre lo dice, tenemos diferentes composiciones de fijadores, pero nosotros siempre vamos a apuntar al formol al 10% tamponado, ya que este conserva una gran variedad de estructuras de la parte celular y del epitelio como tal, del material que debemos estudiar. Arias. Muchas gracias, Irene. Has mencionado entonces algo fundamental para cierto tipo de lesiones, específicamente para lesiones tumorales. Entonces nos vamos a detener un poquito en lo que denominamos los tiempos de isquemia. Los tiempos de isquemia los podemos definir como el lapso en minutos o en horas en los cuales un tejido ha estado desprovisto del flujo sanguíneo, por ejemplo, en una intervención quirúrgica. Estos tiempos de isquemia son fundamentales en todas las enfermedades malignas, pero específicamente en las enfermedades de la glándula mamaria. De manera que hemos recomendado a nuestros usuarios, a nuestros cirujanos, a nuestros ginecólogos, mastólogos, oncólogos, que por favor nos anoten en la descripción quirúrgica el tiempo de isquemia caliente en el cual todavía el tejido no ha salido del cuerpo de la paciente o del paciente, y finalmente que nos anote también lo que denominamos el tiempo de isquemia fría, que es el lapso de minutos entre la extracción, por ejemplo, de un nódulo mamario o de una cuadrantectomía o de una mastectomía y el momento en que ese espécimen es fijado, sumergido en formol al 10%. Eso es fundamental. Si tenemos tiempos de isquemia caliente prolongados y tenemos tiempos de isquemia fría prolongados, eso puede alterar la morfología de las células y los tejidos cuando los examinemos
al microscopio o cuando los examinemos en las técnicas complementarias que mencionaremos más tarde, específicamente la hibridación in situ para determinar la amplificación del oncogen HER2. Entonces, es fundamental para toda la patología mamaria, específicamente, que tengamos tiempos de isquemia frío y caliente cortos y que tengamos tiempos de isquemia frío muy cortos. Ahora bien, es un tema complejo y sabemos que la logística para el transporte de las muestras fuera de la ciudad o inclusive dentro de la ciudad son complicadas. En algunas instituciones se ha establecido que algunos auxiliares de patología o patólogos o bien también el cirujano, ginecólogo mastólogo, ginecólogo oncólogo, cirujano mastólogo puedan abrir las piezas en salas de cirugía si no tienen el recurso de un colega patólogo que les permita hacer eso. Si eso ocurre y usted está en un sitio alejado donde no tiene un patólogo y donde su laboratorio de patología es muy distante, podríamos pedirles que abran los especímenes. Muchos cirujanos inclusive están entrenados en ello, marcan los bordes de sección con la tinta china de cualquier color, usualmente tinta china de color negro, después hacen cortes, llamémoslos como en tajada de pan por el eje menor de la pieza quirúrgica, y eso le va a permitir a el tejido preservarse mejor porque va a sumergirse en formol rápidamente. Pero también es importante que no haya sobrefijación. Entonces, por eso tenemos para específicamente, y esta charla casi que iría dedicada exclusivamente a la glándula mamaria, tenemos que prevenir la sobrefijación. Entonces, un tiempo ideal de fijación para glándula mamaria está entre 12, 24 horas y máximo 48 horas, porque después de las 48 horas, el formol al 10% buferado, que ya ha mencionado Irene, puede tener también efectos deletéreos en la preservación tisular. Ahora bien, para biopsias pequeñitas, para TrueCut, por ejemplo, obtenidos con aguja de corte, para biopsias endoscópicas, para biopsias de piel, para biopsias de médula ósea, pues hombre, el tiempo de isquemia fría será muy cortico, prácticamente son segundos, mientras el auxiliar deposita las muestras en el formol. Casi que no hay tiempo de isquemia caliente porque la aguja prácticamente entra o la pinza de corte del endoscopista hace su labor en instantes mientras saca la muestra del cuerpo humano. Pero repito, para la glándula mamaria deberemos garantizar y anotar en la solicitud de patología el tiempo de isquemia caliente, el tiempo de isquemia frío. Remitir entonces la muestra, ya vamos a mostrar, ya vamos a, valga la redundancia, ya vamos a mostrar imágenes de en cómo se debe transportar la muestra, en qué recipientes, etcétera, etcétera. Pero importantísimo anotar siempre tiempo de isquemia fría, tiempo de isquemia caliente para la glándula mamaria. Vamos, Irene. Claro que sí, doctor. Complementando, pues se debe tener unas características importantes del manejo de los fijadores. Los fijadores deben de tener un pH de 7.4, no se debe de refrigerar, porque esto lo que genera son unas refrigencias internamente en las células de cada tejido a analizar. Se debe transportar en temperatura ambiente y se debe tener en cuenta, como lo mencionaba el doctor Arias, de acuerdo a nuestros recipientes donde vamos a introducir esta pieza quirúrgica, debemos de tener en cuenta la proporción del tamaño de la biopsia versus el contenido del líquido fijador. Hay unas características importantes de estos envases primarios y es que deben de ser de recipiente plástico, de tapa rosca, donde no se tenga pérdidas de contenido del líquido, ya que no solamente debemos de pensar en la persona que está manipulando inicialmente esta muestra, sino desde la parte del transportador, de quien realiza el ingreso, hace la manipulación de esta para el alistamiento y luego para el procesamiento de macroscopía. Esto es importante, ya que, como lo mencionaba el doctor Arias, los tiempos de fijación. Si nosotros tenemos un buen recipiente donde se encuentra un tejido de la glándula mamaria, lo ideal es que se encuentre en un recipiente ancho, de boca ancha, donde se tenga una buena capacidad de líquido. La regla o como tal las condiciones que nos indica para poder hacer este tipo
de envíos es que se tiene que tener una proporción de 1:20. 1 es el tamaño de la pieza quirúrgica, 20 es la cantidad de líquido, como se visualiza en la imagen en la parte central, que es lo que me garantiza es que se va a recubrir y me va a conservar todo el tejido. Los tiempos que indica el doctor es de acuerdo por cada tamaño del tejido, se tiene un tiempo para hacer la penetración de este fijador a esa pieza. Entonces, en promedio, se está tardando 1 mililitro por fijar cada espacio de este tejido. Entonces, se tiene en cuenta que una fijación se tarda 72 horas, máximo, mínimo 24 horas, esto teniendo en cuenta el tamaño de la pieza quirúrgica. ¿Duares? Gracias, Irene. Obviamente hay enfermedades que tienen lesiones supremamente voluminosas. Entonces, pues tenemos en patología ginecológica ovarios con tumores, úteros con tumores, tenemos grandes resecciones intestinales, tenemos grandes resecciones de tejidos blandos. Una muy frecuente que recibimos a diario en nuestro laboratorio son las amputaciones. Obviamente, pues no podemos aplicar la regla del 20:1 o del 10:1 en cuanto a volumen del fijador y tamaño de la muestra. Pues es imposible porque si hay un tumor de 20 centímetros, pues tendríamos que tener prácticamente una caneca de formol para fijarlo. Quiero mencionar que en algunas instituciones también se pueden enviar a patología los especímenes en fresco, ¿sí? Pero aquí sí tenemos que afinar supremamente de manera inmediata el transporte de las biopsias. Por ejemplo, cuando yo hice mi rotación en el Instituto Nacional de Cancerología, las muestras se bajaban por un ascensor y eso era a diario, los especímenes quirúrgicos me refiero, ¿sí? No estamos hablando de las biopsias. Entonces, para especímenes muy voluminosos, nuevamente, pues podríamos acudir a que el cirujano general, el cirujano ortopedista haga incisiones y pueda penetrar el formol. Algunos cirujanos gastrointestinales que operan tumores de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, llano, ellos están entrenados también en abrir las piezas. Me parece que es una buena alternativa. Se puede hacer siguiendo usualmente para el estómago la curvatura mayor, para los intestinos el borde antimesentérico, lavar la pieza, inclusive para especímenes muy particulares de tumores de piel, de región perianal, se puede fijar el espécimen previamente abierto en algún cartón, tener cuidado porque no debemos remitir, como lo hacíamos en el pasado, estos especímenes fijados con alfileres porque puede haber un accidente punzante por parte del auxiliar o por parte del patólogo. Entonces, obviamente que la mayoría de las veces podemos, como mencionó Irene, tener la regla de 20 volúmenes de formol por un volumen de tejido. Si los especímenes son bastante grandes, yo creo que tenemos que tener mucha más coordinación para que el transporte sea pronto y poder nosotros en el laboratorio de patología abrir el espécimen y permitir una adecuada fijación. No se recomienda para el transporte de las muestras frascos en vidrio como compotas o frascos de café, mayonesas, porque estos en cualquier momento se pueda generar un accidente y se puede hacer la pérdida del material quirúrgico. Entonces, evitar por favor el uso de este o en algunos casos, algunas instituciones nos envían en envases que son reutilizables, cortan la boca del frasco grande y pues ahí nos introducen la pieza quirúrgica como un útero y queda descubierto y esto lo que genera son pérdidas de líquido y el momento en que se hace el transporte del laboratorio A al laboratorio B, que es nosotros, al momento de hacer el procesamiento, nos genera a nosotros unos accidentes en el cual
El formol es altamente, no es corrosivo, sino, ¿dónde me ayudas? El formol es, Tóxico. gracias, tóxico en el sentido de que en la parte de las conjuntivas hay irritación de todo lo que es la mucosa, la parte respiratoria, y pues esto nos puede generar inconvenientes en el parte del transportador, el que las saca y las entrega y el que hace el ingreso de este material. Entonces, sí, por favor, no utilizar este tipo de recipientes. Muy buena Perdóname, Irene, yo te interrumpo un segundito para hablar de los recipientes. En el pasado utilizábamos cualquier cantidad de envases de vidrio con boca pequeña y eso lo que hacía al final era que una vez fijada el espécimen no se podía sacar del frasco, entonces tendríamos que hacer un curso para romper estos frascos y se generaron seguramente muchos accidentes al extraer las piezas. Fundamental, recipientes de plástico que tengan boca ancha y que el espécimen quepa en los volúmenes que ya hemos dicho. Pues obviamente, ya lo mencioné hace un par de minutos, hay especímenes supremamente grandes en los cuales pues no vamos a tener la capacidad suficiente en especímenes de plástico y podemos recurrir de manera excepcional a bolsas rojas. Tendríamos que hacer un doble embalaje en bolsas rojas y tener la precaución de que no haya fuga, como mencionó Irene, del formol. Pero repito, lo más práctico son los envases plásticos desechables, garantizando, eso sí, que tengan un hermetismo para que no se vaya a regar el formol. Eventualmente para especímenes muy grandes lo hacemos para las amputaciones, lo hacemos para tumores de tejidos blandos gigantescos, lo hacemos para especímenes quirúrgicos de colon, de estómago, doble bolsa roja. Sabemos que no es que sea lo mejor, pero pues por lo menos podemos garantizar la viabilidad de los tejidos. Y ahora sí, vamos a continuar entonces con el embalaje y las muestras de las citologías. Vamos, Irene. Claro que sí, Douglas, muchísimas gracias. Entonces, en el tema de las citologías, acá nosotros no solamente manejamos la citología cérvico-vaginal convencional, sino también manejamos las citologías aspirativas, como son los BACAF de tiroides y los BACAF de mama o cualquier otro tipo de órgano. Es importante tener un buen marcaje de la lámina donde se encuentra una banda mate. Esta se puede escribir por medio de un lápiz de grafito. Lo importante aquí es colocar los nombres del paciente, las iniciales, el documento y la lateralidad donde se encuentra o se está realizando el procedimiento, bien sea derecho o izquierdo. En este caso, pues tenemos como ejemplar una lámina de citología cérvico-vaginal, donde pues también estamos haciendo demostrativa la parte de cómo se realiza el extendido de esta. Importante para el tema de la fijación es utilizar un citofijador, donde nosotros lo que hacemos antes de hacer la esparción de este fijador es agitar, hacer la pérdida del escape de gas que se encuentra en este envase y vamos a tener una distancia entre la lámina y el spray entre 20 centímetros. Esto consiste en que las partículas que va saliendo del envase me va a cubrir cada uno de los espacios que se encuentra en la lámina y donde nosotros hemos extendido y captado la muestra inicialmente. Este embalaje pues, se realiza en estuches, en caso de que sea una sola lámina, hay estuches que son plásticos, herméticos, donde nosotros posicionamos la lámina. Si contamos con más cantidad, más de 2 láminas, se encuentran unos recipientes plásticos de tapa rosca, donde como estilo de coupling, nosotros podemos ir acomodando en cada uno de los espacios o ranuras las láminas que hemos tomado inicialmente y fijados. Es importante pues tener en cuenta que tanto la parte externa como la parte interna donde del estuche se encuentren los datos del paciente y como lo mencionó inicialmente el doctor Arias, podemos nosotros en el mismo día tener 2 pacientes con el mismo nombre, pero lo único que nos diferencia es el último apellido y la parte del documento.
Entonces, sí es importante para nosotros tener esta fase preanalítica en la parte de citologías. ¿Tú, Arias? Gracias, Irene. Bueno, estamos hablando de citología cervicuterina, de las cuales pues recibimos y hacemos en Colombia muchísimo, porque todavía tenemos una incidencia y una prevalencia de cáncer cervicuterino muy grande. Creo que las personas encargadas de la toma de la citología cervicuterina, de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Salud, están entrenadas en la toma y la preservación, el embalaje y el transporte de las muestras. Para las citologías aspirativas con aguja fina de diferentes órganos, yo creo que juega muchísimo y es súper importante la experiencia de, en este caso, ya casi que la mayoría de las muestras las toma el radiólogo intervencionista. Es muy importante la formación que tenga y, nuevamente, repito, la experiencia del mismo. Usualmente para muestras de citología aspirativa de glándula tiroides, de glándula mamaria, de órganos palpables o no palpables bajo guías ecográficas, se deben enviar 4 a 6 láminas. Nosotros a veces hemos recibido muestras de 20 láminas y créanme que es más el desgaste que hay en la coloración, montaje y lectura de esas muestras que los resultados de diagnóstico que tengamos. Entonces, para citologías, importantísimo, para la cervicuterina, lo que acabamos de mencionar, y para las citologías aspirativas, ya lo mencionó Irene, hacer un grupito de 3, 4 o 6. Bueno, en algunas ocasiones no está el citofijador, bueno, se puede usar alcohol al 96%, evitar que se peguen también porque a veces nos mandan las láminas una sobre otra, entonces es importante separarlas bien, puede ser inclusive con papel entre las mismas. No hemos hablado de la citometría de flujo, me parece que ese es un tópico que debemos dejar para otro tipo de reuniones porque hay cosas que escapan a este tópico de hoy, que es básicamente preservación y transporte de las muestras de patología. Entonces, sigamos, Irene, por favor. Creo que sí, mío. Y como ya la parte del embalaje secundario, entonces, por normatividad y por reglamentación por la Secretaría de Salud, nos pide que todas las muestras sean enviadas en recipientes plásticos herméticos que se puedan asegurar y vamos a guardar todas las piezas en cada las piezas de plástico donde viene la pieza quirúrgica, valga la redundancia, vamos a acomodarlas en esos recipientes para poder hacer el transporte y el envío de este. ¿Eso qué nos garantiza? En que no se vaya a tener, en caso de que llegara a tener algún accidente, el transportista no vaya a tener ningún riesgo de que se vaya a fracturar algún vidrio o que se vaya a tener alguna pérdida total del material que se tenga en su interior, sino que sea de una manera reconocible. Algo que también es importante es el tema del marcaje, de que cada marcaje se encuentre con el nombre completo. Repetimos esta parte, pues porque para nosotros es muy fundamental para la parte del procesamiento y la fase preanalítica, ya que nosotros pues hacemos una verificación de cada uno de estas muestras bajo listas de trabajo y así también nosotros garantizamos de que se está haciendo un adecuado procesamiento y el estudio del mismo. Entonces, en el caso de que tengamos o contamos con el traslado o el transporte de no solamente recipientes con piezas quirúrgicas en su interior, con el fijador también internamente, también debemos de contar con, si van a enviar las láminas, de que sean al menos cubiertas con vinipel, pues en caso de que tengan algún tipo de golpe, se cuente que el material va a estar conservado y va a estar en un vacío como tal. Lo mismo va a suceder con los bloques de parafina, ya que también nosotros hemos recibido a nivel nacional este tipo de material. Este bloque, lo que se recomienda es que no tenga cambios altos ni bajos de temperatura, de que no estén expuestos al sol y tampoco a la humedad. Estos también se pueden introducir en una bolsa Ziploc o vinipel bien marcados con los datos del paciente,
junto con una parte de la historia clínica, ya que pues estos materiales son utilizados o son manejados para estudios de inmunohistoquímica molecular, citogenética y también como apoyo diagnóstico de citometría de flujo. ¿Varias? Gracias, Irene. Ya para finalizar, y antes de que entremos a la sesión de preguntas y respuestas, quería mencionar algo importante que es lo siguiente. Estamos en un país violento. Estamos en un país en el cual hay abuso sexual, hay código blanco y eventualmente el material que remitimos al laboratorio de patología se puede considerar una evidencia judicial. Me voy a tener un minuto para explicar en qué consiste eso. En caso de abuso sexual y embarazo, la Fiscalía puede solicitar los bloques de parafina del producto de la concepción, sea que llegue a término o sea un aborto médico o no médico. ¿Me refiero a qué? En los productos de la concepción de pacientes con código blanco se debe garantizar la cadena de custodia. Por favor, importantísimo, en todas las IPS y en todos los consultorios donde se hagan procedimientos, preservar los productos de la concepción, sean legrados de restos ovulares o si hay interrupción voluntaria del embarazo o si el embarazo llega a término, preservar bajo cadena de custodia las vísceras del feto, el cordón umbilical fetal y la placenta o los restos ovulares. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya, si la justicia lo requiere, todas estas tres partes tienen material genético del agresor y posteriormente podrá ser solicitada el cotejo ante el Instituto Nacional de Medicina Legal de ese producto de la concepción y la muestra que tomemos de ADN del presunto violador. Entonces, este es como un apéndice a todo lo que hemos mencionado. Y de hecho, es muy importante que todos los servicios de patología custodien los productos del embarazo, sean fragmentos de placenta, restos ovulares, partes fetales, cordón umbilical, o si el embarazo llega a término, también el cordón umbilical para los temas médico-legales en casos de código blanco. Bueno, yo creo que ya tenemos suficiente moción de información. Podríamos dar paso entonces a la serie de preguntas. Listo, perfecto. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, Irene y doctor Jesús. En este momento le vamos a dar paso a la sección de preguntas. Recuerde que puede registrarlas a través del chat o en la burbuja de la parte superior de PIR también las pueden registrar. ¿Vale? Los invitamos a que puedan en este momento pues a registrar dudas, preguntas, solicitudes. Sin embargo, vamos a empezar con una pregunta de Karen Orjuela que dice, en el caso de las muestras cervicales que enviamos para el examen de papiloma, ¿deberíamos también enviar la historia clínica de la paciente? Por supuesto, siempre debe enviarse la historia clínica que incluya los datos de la menarquia, la fecha en que ocurrió la primera menstruación, la fecha en que tuvo el inicio de sus relaciones sexuales, el número de compañeros sexuales fundamental, el número de embarazos, el número de partos, el número de abortos, etcétera. Es fundamental siempre que se envíen muestras ginecológicas acompañarse de toda la historia ginecológica completa. Para complementar, perdón, Daniela, para complementar al doctor Arias, también se tiene en cuenta en esta ficha ginecológica algunos procedimientos quirúrgicos o tratamientos que le están realizando a la paciente y esto también nos ayuda para apoyo diagnóstico en caso de que se tenga que realizar las dos pruebas de tamizaje, que es el BPH más la citología que nosotros acá la realizamos y la cotejamos.
Preguntan cuánto debe guardarse las muestras de código blanco. 20 años se deben guardar todos los bloques de parafina, sean de código blanco o no código blanco. Y hay una pregunta interesante y es si se pueden congelar las muestras. Ya Irene lo mencionó. Se podrían refrigerar a 4 grados, ¿sí? En clima muy caliente, pero la congelación tiene el problema de que hay cristalización de los tejidos y eso puede ser deletérea después para el examen. Entonces, si estamos en clima frío, aunque a veces aquí en Bogotá hace algo de calor, preservarlas al medio ambiente. Si estamos en clima caliente, neverita, 4 o 6 grados máximo, o mínimo, perdón, pero congelar es deletérea. Y también hay otra pregunta. El laboratorio Gómez Vázquez dice, para la biopsia de endo y exocervix, ¿es necesario enviar la historia clínica? Sí, Como lo mencionó el doctor, sí. sí, señor. Es que les voy a hacer un pequeño comentario chistoso de pronto, ¿sí? Es como si le llega a cualquiera de sus laboratorios clínicos un paciente y le dice, sáqueme sangre. Bueno, dice uno, sí, ¿para qué? No, hágame un examen, pero por favor, ¿sí? No, que yo necesito que me hagan un parcial de orina con antibiograma. Perfecto, pero usted tiene que decirme si está tomando, por ejemplo, antibióticos o no, ¿no es cierto? Entonces hay que tener una comunicación bidireccional entre quien toma la muestra y nosotros en los laboratorios. Perfecto, doctor. Y para terminar, tenemos una última pregunta. En el envío de la muestra BPH, ¿se puede colocar la descripción del cuello? Sí, Se- usualmente, perdóname, Irene, Perfecto. usualmente nosotros estamos recibiendo muchísimas muestras de citología en base líquida, colposcopia, a veces nos mandan inclusive la foto del cuello uterino. Entonces, por supuesto, toda la información que nos den es bienvenida para nosotros. Es muy importante porque, repito, la calidad del diagnóstico depende de toda la información que hagamos. Listo, perfecto, doc. Irene, también me parece interesante esta. Dice, ¿las muestras de código blanco solo las puede realizar medicina legal o todos los laboratorios de patología? El personal que se encuentra entrenado a este tipo de manejo lo puede realizar, tanto para la custodia y el procesamiento de las mismas. Quiero complementar. Llega la paciente con código blanco. Se toma la muestra, se debe garantizar y tiene que haber un protocolo de cadena de custodio. Creo que los hay en todas las IPS del país porque el Ministerio de Justicia y el Instituto han hecho capacitación al respecto. Si ese código blanco, como mencioné hace un ratico, es un producto, es un aborto, por ejemplo, se deben guardar los bloques de parafina 20 años. Si se trata de un mortinato o una interrupción voluntaria del embarazo, se deben tomar las muestras del fetico y el cordón umbilical, hacer el procesamiento de patología y preservarlo en los bloques de parafina por lo menos 20 años. Después, en la investigación, la autoridad competente nos puede solicitar los bloques de parafina para hacer el cotejo del ADN con el agresor. Ese cotejo del ADN lo está haciendo hoy el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Claro que nosotros en Colcan también hacemos pruebas de paternidad, que es un tema paralelo y conexo, ¿sí? Había otra preguntita sobre BPH. Hay otra que Cindy Castro nos realiza, doc, dice, ¿qué tiempo puede demorar una muestra de formol desde que toman la muestra hasta que llega al laboratorio de patología? Depende del transporte, pero pues obviamente si estamos en las selvas del Guaviare y nos van a mandar las muestras, pues puede demorar una semana. Hacemos lo humanamente posible después de que las muestras lleguen postfijadas, pero usualmente podemos recuperar buena cantidad de información. Vale, perfecto, doc. Bueno, en este caso ya vamos a dar la última pregunta. Dice, si dado el caso llega un paciente o cliente con una biopsia en frasco de vidrio pequeño, ¿de igual manera se recibe? Sí, claro, porque si se ponen a trasvasarla, de pronto se les rompe el envase y hay accidentes. Lo ideal, repito, es que sean en recipientes plásticos. Hemos tenido accidentes graves, cortaduras,
En recipientes de vidrio, por eso la recomendación es utilizar recipientes de plástico desechables. Tampoco se debe poner uno a lavar envases. Listo, perfecto, Doc. Muchísimas gracias a ti y a Irene por la información que el día de hoy nos brindaron. Sabemos que esto va a ser de gran conocimiento para todo nuestro público. Ahora vamos a dar paso a Juliet Arias. Ella es nuestra ejecutiva comercial del Laboratorio Clínico Colcán, quien compartirá una información de gran interés para todos ustedes. Hola, buena tarde para todos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos conectados en estos espacios que nos brinda Colcán. Nos complace presentarles nuestro laboratorio clínico, que cuenta con más de 32 años de experiencia en el mercado. A lo largo de nuestra trayectoria, nuestra experiencia nos ha permitido segmentar nuestros servicios. Como lo vemos acá en nuestra diapositiva, nuestros servicios están segmentados en ciencias genómicas, laboratorio clínico de alta complejidad, el área de patología y citología, citometría de flujo laminar, toxicología e imágenes diagnósticas. En nuestros servicios podemos encontrar el acceso al portafolio de exámenes. En nuestra página web www.colcan.com.co, en el área de servicios, en el último ítem, portafolio de exámenes, pueden encontrar esta consulta, donde van a encontrar las fichas técnicas de todos los exámenes, todo el portafolio Colcan. Pueden hacer la búsqueda de manera alfabética por el código Colcan, que muchos clientes lo tienen, por el nombre específico del examen o una palabra clave, o por el código CUPS. ¿Listo? Una vez hacen la búsqueda, ustedes van a encontrar una ficha técnica como esta. Ejemplo, esta es una biopsia simple, que son de los exámenes que nos hablaban el doctor y la doctora Irene. Aquí pueden encontrar el código CUPS igual, el código CUPS, el nombre del examen, la técnica por la cual nos van a procesar el examen, el tipo de muestra que ustedes deben enviar, los requisitos que nosotros necesitamos para que envíen las muestras. Hay muestras que necesitan algunas condiciones especiales, enviar el resumen de historia clínica o epicrisis. ¿Listo? La estabilidad de las mismas, el tipo de muestra que deben enviar, está ambiente, refrigerado, congelado. ¿Listo? Igualmente van a encontrar la oportunidad de entrega de resultados. Listo, a continuación aparecerá en sus pantallas el código QR o en el chat va a estar el enlace. Los invitamos a escanearlos o a darle clic y dejarnos sus datos para que nosotros podamos contactarnos con ustedes de una manera más directa. Muchas gracias. Vale, perfecto, Juliet. Muchísimas gracias por tu información. Ahora les queremos presentar a Helgio, una academia que forma talento para laboratorio en competencias como genética, hematología, calidad, biología molecular, entre otros. Si ustedes desean más información, pues pueden escanear el código QR. Y bueno, para finalizar, los dejamos con nuestro canal de WhatsApp. Recuerden que allí pueden encontrar noticias, eventos, anuncios importantes del laboratorio clínico y mucho más. Se pueden unir escaneando el QR que aparece en pantalla o también en el link que vamos a compartir a través del chat. Agradecemos a a los más de 300 participantes que se unieron en este primer webinar de 2025 organizado por Laboratorio Clínico Colcán. Y les invitamos a mantenerse atentos a nuestros próximos eventos y esperamos que este evento haya sido de gran valor para todos. Muchas gracias.